proyectos sobre el modernismo coruñés y ha colaborado con entidades tanto públicas como privadas para llevarlo a cabo. Este proyecto ha sido seleccionado por el COAG como uno de los 30 ejemplos de la nueva arquitectura gallega de 2024 y además es miembro de Cora Arquitectura, una estructura colaborativa de arquitectos con el objetivo de recuperar el patrimonio arquitectónico. Hoy nos presenta la arquitectura modernista en Galicia, un recorrido visual por el modernismo gallego con especial hincapié en las ciudades del eje atlántico, Ferrol, Vigo y A Coruña, los puertos de entrada de las modas europeas. Es un acercamiento a través de la evolución estilística de la arquitectura gallega y sus influencias internacionales. Con todos ustedes, Alberto Fuentes Valcárcel. Muchas gracias, Alberto, gracias a la FEDSAC y gracias también a la EDSAC por seguir acogiendo, después de tantos años, este festival tan importante, por dar ese otro punto de vista a lo que es la arquitectura española y a otros focos de interés para los estudiantes de la facultad. A ver si me quiere el puntero, que no me quiere. A ver, si es cuestión de estar lejos. No, yo creo que sí que está encendido. A ver. Hace 5 minutos sí que funcionaba. Bueno, me pasó la semana pasada en el Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que funcionaba todo 5 minutos antes de empezar, y a la hora de ir a hablar se estropearon los micrófonos y no conseguimos que volvieran a funcionar. A lo mejor no tiene batería y por eso se está... Bueno, sí, ya que me puse en este sofá, pues aprovecharlo, ¿no? Además, al final funcionó el puntero que le copié a Fernando Agrasar hace unos años. Bueno, nada, como os decía, gracias a todos por venir, gracias a la FEDSAC por invitarme y gracias a la EDSAC por seguir albergando este festival todos los años, que yo creo que es de tantísimo interés para todos los estudiantes. Como ya comentaba Alberto en la introducción, yo llevo con este proyecto desde 2019, empecé con él como un hobby, pues acababa de terminar la carrera, poquito tiempo antes,
tenía mucho tiempo libre, empecé a dibujar edificios modernistas de Coruña, empecé a investigarlos y vi que había un vacío bastante grande sobre el estudio de este estilo arquitectónico, tan corto en el tiempo, pero de un interés tan grande para nuestra ciudad. A partir de Coruña, el proyecto siguió dando de sí y sigue dando de sí aún a día de hoy, y pues ya hemos conseguido hacer actividades en Santiago de Compostela, en Sada y en más sitios. Incluso esta semana pasada estuvimos en una conferencia en la Casa Botines de Gaudí, en León, hablando también sobre el modernismo y las primeras escuelas modernistas europeas, de tal manera que, bueno, parece que va a seguir dando de sí durante un tiempo. Lo que quiero empezar contando es que, bueno, el modernismo, sobre todo aquí en la Facultad de Arquitectura, pero fuera también, es más conocido por su vertiente arquitectónica, pero es uno de los estilos artísticos que nace a finales del siglo XIX, que afectó a todas las artes. Es un cambio de paradigma y un cambio de modernidad en ese momento. Por eso también en España recibe ese nombre de modernismo, aunque tiene distintos nombres dependiendo de los países europeos o del mundo. Por ejemplo, el más internacional es el Art Nouveau, que es el nombre en Francia, que es el arte nuevo. Os voy a hacer una comparativa de ejemplos internacionales que aparecen en toda la bibliografía con ejemplos nuestros, con ejemplos gallegos, porque nos han vendido durante sobre todo la segunda mitad del siglo XX, que somos una región atrasada, que por aquí pasaban las cosas 20 años más tarde. Y al final, estudiando la arquitectura gallega, descubrimos que no es así, que hemos sido una región puntera a lo largo de toda la historia, incluso con las etapas más modernas y contemporáneas de la historia de la arquitectura. Esto se debe sobre todo a nuestros puertos. La importancia de los puertos de las tres grandes ciudades burguesas, Ferrol, Coruña y Vigo, que aunque hicieran negocios con Madrid y entrasen modas a través de Madrid, ellos realmente miraban directamente a Centro Europa. Voy a poner el caso concreto del comerciante Raimundo Molina, que era el padre de Alfonso Molina, el que da nombre a la avenida de acceso a Coruña, que vivía en la Marina, después veremos su casa, que este señor tenía la Royal Joyce holandesa, que era una empresa de comercio con las colonias holandesas, vía marítima. Hizo una gran cantidad de dinero. Holanda lo acabó nombrando cónsul de Holanda en Coruña. Entonces, en esos viajes internacionales, sobre todo pues eso, a París, Londres, Centro Europa, se traían muchas cosas. Sobre todo la moda más inmediata siempre es la de la vestimenta. Tú puedes ir a un sitio y comprarte un vestido, comprarte un paraguas, comprarte una camisa y traértela para Coruña y estar en ese mismo momento a la moda centroeuropea. Con el tema de la arquitectura es un poco más difícil, porque entre que Víctor Horta en París diseña un edificio, se construye, se fotografía, se plasma en las revistas y las revistas nos llegan a Coruña, pues sí que podían pasar en torno a 10 años. Bueno, un ejemplo de Bruselas y un ejemplo coruñés de arquitectura modernista, pintura. En este caso es uno de nuestros pintores nacionales más importantes en pintura modernista, que es Ramón Casás, pero también otro ejemplo coruñés del Museo de Bellas Artes, de Germán Taibo. Escultura. Esta es una de las primeras esculturas en estilo modernista de Francisco Asorey en el cementerio de Pereiró en Vigo. Mobiliario. Esto es una puerta de la Casa Rey en Coruña también. Me estoy dando cuenta de que se corta por arriba la imagen, que faltan los títulos superiores. Ah, bueno, gracias, qué inmediato. No, se ha vuelto para arriba. Bueno, artes decorativas, otra vez Bruselas, y en este caso una de las joyas coruñesas, que es la Casa Arambillet. Joyería con René Lalique,
pero un ejemplo de estos de los que seguramente la burguesía coruñesa compró en Centro Europa y se trajo para aquí, que es un reloj que se expuso en la exposición Vestir Épocas en el Museo de Bellas Artes en el año 2021. La ilustración y un ejemplo de Castelao, diseño de interiores, y aquí tenemos el interior del Casino Ferrolano, pintado por Bello Piñeiro, que es uno de los mejores interiores de la época, que aún a día de hoy sigue dando juego de manera en diseño y demás, porque Sargadelos está haciendo colecciones de manteles, de cerámica, inspirados en estos motivos de Bello Piñeiro para el Casino Ferrolano. Diseño de objetos. Estas son también las lámparas de acceso a la Casa Rey, diseñadas por la familia Bonenburger. Cartelería, Alfons Muja, y en este caso es un cartel de Camilo Díaz Baliño, que es el padre de Isaac Díaz Pardo, que este año, el día 1 de abril, que es mañana, se le dedica el año de las artes por la Real Academia de Bellas Artes. Al hijo, no al padre, o sea, a Díaz Pardo. Diseño de tipo gráfico, que por ejemplo, pues veíamos, este es uno de Macintosh, este es uno de Héctor Guimard, y este, por ejemplo, es el número 8 que Julio Galán le copia a Héctor Guimard para poner en la entrada de la Casa Viturro, en la calle Compostela, en Coruña. Diseño de moda. Y estos vuelven a ser dos vestidos de la burguesía coruñesa en la exposición de Vestir Épocas. En este caso, copiados a través de revistas francesas, copiados por modistas coruñesas. La danza, que esta es una de las ramas menos conocidas del modernismo, y la literatura, con Rubén Darío, es el que se considera el primer escritor modernista en lengua hispana, pero después aquí también tenemos en Coruña, tenemos a Emilia Pardo Bazán, que aunque es más conocida por su estilo naturalista, es la introductora del estilo modernista la introductora no, sus últimas 3 novelas van a ser en estilo modernista, que van a ser La Quimera, La Sirena Negra y Dulce Dueño. Como os decía, el modernismo nace en la década de 1880 y nace en pequeñas escuelas de toda Europa, nace casi al unísono. Van a hacer escuelas pequeñas que quieren destacar de algún modo, que no tienen un gran bagaje histórico y por lo tanto están más implementados los estilos históricos y les cuesta más hacer el cambio. Una de ellas va a ser Glasgow, en Reino Unido, con René Mackintosh a la cabeza. Bruselas en Bélgica, estaba recién independizada en 1830 y tenía que destacar de alguna manera en las artes decorativas y sobre todo en lo que eran los negocios de lujo. Darmstadt, esta está aquí un poco de polizón, que es Helsinki, pero Darmstadt, Weimar y Múnich, las 3 en Alemania, también después de la unificación alemana, sobre todo Weimar y Darmstadt van a querer destacar en las bellas artes como manera de incentivar económicamente unas regiones muy pequeñas y con poca industria. En el caso de Múnich, era la capital de Baviera y dentro de la unificación alemana se quedaron en segunda fila detrás de Prusia y por lo tanto también fue una manera de destacar y de reclamar su diferencia cultural. Helsinki también lo hace como una manera de independizarse culturalmente, pero en este caso de Moscú, ya sé que en ese momento eran parte del Imperio Ruso. Después Viena, que dentro de Viena lo que se llama la secesión, y es eso, una secesión dentro de la escuela académica vienesa. Y después Barcelona, que vuelve a ser el mismo sistema que Múnich y que Helsinki, de separarse culturalmente o identificarse culturalmente
dentro de España y diferenciarse de la Escuela de Madrid, que en ese momento solo había dos escuelas en España, la de Madrid y la de Barcelona. Y después, por último, Nancy como ciudad artesana de élite, protegida dentro de las guerras franco-prusianas, donde la Alsacia y Lorena iban pasando de manos prusianas a manos alemanas continuamente. Nancy se mantiene del lado francés y se especializa en las artes decorativas. De Europa van a converger todos estos estilos, dentro de estas distintas ramas del mismo estilo, van a converger todas ellas en París, que era la capital del arte y lo siguió siendo hasta la Segunda Guerra Mundial, y desde París se extendió por toda Europa. Aquí tenemos distintos ejemplos, por ejemplo, de escuelas a posterior, como Pésaro, la propia Madrid, que se acabó metiendo en el estilo modernista, aunque un poquito tarde, la propia Coruña, San Petersburgo, e incluso en Coruña tenemos el que está considerado el gran ejemplo de arquitectura modernista gallega, que es la Casa Rey, porque su arquitecto Julio Galán consigue ya no tener que copiar los estilos internacionales, sino que hacer propio el estilo e incorporar ya la galería modernista a su forma de hacer arquitectura. De Europa se va a extender por todo el mundo. Podemos considerar el modernismo el estilo artístico más internacional, que lo vamos a poder encontrar prácticamente en todos los países del mundo, tanto en lo urbano como en el rural, ya que tenemos ejemplos aquí pues como China, Namibia, Sri Lanka. Y la forma de divulgarse este modernismo, como ya os introducí antes, era a través de las revistas. En este caso es una revista catalana de artes decorativas que pertenece al Círculo de Artesanos de Coruña como entidad que aglomeraba a todos los artesanos y arquitectos de la ciudad y que tenía una gran biblioteca especializada en temas de arquitectura. O, por ejemplo, esta otra revista alemana y esta otra italiana, que pertenecían a la biblioteca de Pedro Mariño, uno de los arquitectos modernistas coruñeses, que está depositada en la Biblioteca de Arquitectura. La Biblioteca de Arquitectura, pues, a la hora de investigar, va a tener varias de estas bibliotecas históricas. Las más importantes de la época modernista van a ser la de Pedro Mariño y la de Rodolfo Ucha. También va a tener algunos libros, por ejemplo, de Antonio Tenreiro. Como os decía también, pues había dos escuelas modernistas en España. La primera que se funda es la de Madrid, después se va a fundar ya en el siglo XIX la de Barcelona. Más o menos estas son las áreas de influencia de cada una de ellas. Vemos que la zona de verde, que es la zona de Madrid, se corresponde bastante con el antiguo reino de Castilla, y la azul se va a corresponder pues, con los antiguos reinos de Aragón y de Navarra. Hay alguna excepción, porque por ejemplo la ciudad de Zamora, que la tendríamos por ahí, la ciudad de Zamora está dentro de la influencia madrileña, pero realmente su arquitecto va a estudiar, el arquitecto municipal de la época modernista va a estudiar en Barcelona y por lo tanto va a tener una arquitectura de inspiración catalana. Pero bueno, esta era una manera de simplificar. Los arquitectos coruñeses de la época, todos ellos van a estudiar en Madrid. Dentro de Galicia vemos, esto es un mapa que he hecho yo con distintos ejemplos que me voy encontrando de modernismo por Galicia, y vemos que la gran mayoría se concentran en el eje atlántico, sobre todo cerca de los tres grandes puertos que os comentaba, Ferrol, Coruña y Vigo, que eran desde donde salían, pues bueno, eran esos grandes puertos comerciales donde vivía una población burguesa y además donde regresaban en muchos casos los indianos que hacían fortuna en América, regresaban y se quedaban en torno a estas ciudades, de tal manera que también se construía más ejemplos. Así, para hacer un pequeño repaso, pues para empezar, Coruña es la ciudad de Galicia con más edificios modernistas.
Incluso es una de las ciudades españolas con más cantidad de edificios modernistas, siempre por detrás de Barcelona, porque a día de hoy Barcelona, que conserva y tiene catalogados 2.200 edificios modernistas. En cambio, Coruña, que es una de las que más edificios tiene de España de esa época, llegó a tener 150, de los cuales a día de hoy se conservan 100. Estos son esos 100 puntitos, bueno, 150, porque en rojo aparecen los edificios desaparecidos. Hay una gran masa aquí concentrada porque son distintos monumentos funerarios o tumbas que hay en el cementerio de San Amaro. Y también, bueno, y concentrados en estos 4 barrios, que era el barrio de la Ciudad Vieja, el barrio de la Pescadería, que eran los 2 barrios dentro de murallas, el antiguo barrio de Santo Tomás, a día de hoy englobado por Monte Alto, y el barrio del Ensanche, que empieza a construirse poco antes de la moda modernista. Estos van a ser los 8 arquitectos que van a trabajar en estilo modernista en Coruña. Va a ser una de las ciudades de España donde van a estar trabajando también más número de arquitectos al mismo tiempo. Sobre todo, va a ser también una de las pocas ciudades que va a tener trabajando simultáneamente a 2 arquitectos municipales, cuando lo habitual era tener 1. Las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, pues llegaban a tener incluso equipos de arquitectos municipales, y en el caso de Coruña, San Sebastián y alguna otra gran ciudad tenían 2 arquitectos municipales. También se corresponde con que se consideraba en esa época Coruña como la capital de Galicia, de tal manera que además del arquitecto de la Diputación, había arquitectos de catastro. Era una ciudad que estaba creciendo mucho económicamente, mucho en población, y por lo tanto hacía falta también muchos arquitectos para trabajar en la ciudad en ese momento. Estas 3 casas que están en la plaza de Lugo, que son 3 casas hermanas, la primera de ellas, esta de aquí, está considerada la primera casa modernista de Coruña, aunque es de un estilo premodernista, donde pues, la arquitectura académica previa al modernismo se empieza a llenar de decoración y de azulejos y de distintos elementos decorativos. Es la primera de las 3 casas Reboredo, que la va a construir Juan de Ciórraga en 1898, y 5 años más tarde va a construir otras 2 casas hermanas muy parecidas a la primera, de tal manera que él le deja cada una de las 3 casas en herencia a cada uno de sus 3 hijos. La primera la hereda un escultor, la siguiente la hereda un maestro en educación, y la última un maestro constructor, que va a ser el abuelo del que ha sido profesor aquí en la Facultad de Arquitectura, Andrés Reboredo, que ya está jubilado. Por ejemplo, esto es una curiosidad, aquí al lado de la puerta se conserva el cartel del estudio de arquitectura de su padre, que también fue arquitecto en los años 50 y 60, y ponen Manuel Andrés Reboredo, arquitecto. Esto es un detalle de la Casa del Centro, que es más conocida como la Casa de los Cisnes, que además es uno de los mejores ejemplos que tenemos en Coruña para representar a la influencia que supuso en la época las estampas japonesas. Es un momento donde la burguesía europea empieza a viajar a Extremo Oriente. Las estampas japonesas eran una cosa bonita y fácil de llevarse de vuelta en el viaje de recuerdo, y va a influenciar a los elementos decorativos de la arquitectura modernista. También decir como curiosidad que Frank Lloyd Wright fue uno de los grandísimos comerciantes de estampas japonesas a lo largo de todo Estados Unidos, hasta que después de varios viajes y de bastante dinero ganado gracias a las estampas, a la compraventa de estampas, le van a dar un lote de estampas falsificadas, de tal manera de que le van a arruinar el negocio de las estampas y ya no pudo volver a vender más. Estos son algunos interiores de una de las casas, de la casa principal de la primera casa, que aún mantiene muchos elementos decorativos, y sobre todo este techo pintado, que es de los pocos techos pintados que existen en Coruña a día de hoy.
Otro edificio de 1901, que es de influencia modernista, pero no es un edificio modernista, es el Palacio de María Pita de Pedro Mariño. Coincide en la época que pocos años antes había sido la comuna de París. Se quema el ayuntamiento de París y a la hora de reconstruirlo se convierte en un paradigma de los ayuntamientos europeos, y empezó a copiarse ese modelo de restauración de un edificio que era de base renacentista. Se empezó a copiar por toda Europa. Aquí os traigo varios ejemplos. Incluso en Montreal, en Canadá, también el ayuntamiento se copió siguiendo el mismo modelo. Una vez restaurado el edificio, este es el resultado, mucho más grande, pero vemos cómo sigue la misma secuencia de arcos en planta baja, las dos torres laterales y un elemento central que destaque como torre. Que después tiene mucha simbología para representar a la ciudad, también representar muchas veces a esa capitalidad de Galicia que se suponía que tenía la ciudad en ese momento. Aquí tenemos las dos alegorías que representan a la industria y las llaves de la ciudad. Estas cuatro cariátides que representan a las cuatro provincias gallegas, cada una con su escudo. O esta vidriera que diseñó Pedro Mariño para el Salón de Plenos, que no llegó a construirse, que representaba a María Pita venciendo a los ingleses. Estos son ejemplos un poco posteriores de Julio Galán, que era asturiano y llega a Coruña en 1901 y construye estas dos casas. Esta de aquí la construye en 1906 para José María Rivera, que es el fundador de Estrella Galicia. Se había ido a Cuba, de Cuba a México, allí aprende el negocio de las gaseosas y las cervezas, y regresa con dinero a Coruña, y entonces el mismo año que funda Estrella Galicia, por eso 1906 se llama así la cerveza, también construye su casa, que sigue estando en posesión de la familia. Este es todo ese conjunto de la calle Ferrol, que es uno de los conjuntos mejor conservados de la época, donde tenemos también en el extremo el chalet Escudero, que es el único de los chalés que ha sobrevivido de la calle Juan Flórez, que era, pues, en su momento eran las afueras de la ciudad, era uno de los caminos reales que salía de Coruña dirección Madrid, y todo el resto de chalés se fueron derribando en los años 60 y 70 para construir torres. Y esta casa, en cambio, construida por el arquitecto Eduardo Rodríguez Losada, una mezcla de arquitectura parisina y modernismo, va a sobrevivir gracias a que la familia se tiene que exiliar en Cuba después con el levantamiento de 1936, por ser republicanos, de tal manera que la casa la ocupa la Falange. Se entera la familia desde Cuba que la Falange está operando desde la casa y deciden, se les ocurre una estrategia para quitarles la casa a la Falange, que es dejársela al gobierno cubano como consulado de Cuba en Coruña. Y fue consulado de Cuba hasta que en los años 50 regresa la familia huyendo de los golpes de estados cubanos, y ahí venden la casa, y ya las nuevas familias que compran la casa ya la compran con el lujo de vivir en un chalet en el centro de la ciudad. Otro de los edificios, además, bastante emblemáticos para lo que es la historia de la ciudad, que son las escuelas municipales de Pedro Mariño, que es el primer edificio construido para escuelas públicas en Coruña, de tal manera que en planta baja tenía el aula y en planta alta la vivienda del maestro. La casa de José Martínez, que está en la calle Juana de Vega, es un ejemplo plenamente francés, parisino. Después esta parte superior está modificada por Eduardo Rodríguez Losada unos años más tarde. Lo curioso de esta casa es que la familia construye esta fachada esta vivienda para vivir ellos, en el estilo de moda, pero construyen otra fachada trasera en un estilo neorrenacentista italiano,
como casa de alquileres. La casa Botana, que es también un ejemplo para ejemplificar ese cambio de paradigma dentro de la arquitectura coruñesa, donde se pasa de unas casas muy estrechas y muy largas en el barrio de la Pescadería a ya unas casas con mucha fachada, poco fondo, bien ventiladas en el nuevo barrio del Ensanche. La casa Emilia Pita, o Casa de los Elefantes, que recibe ese nombre por los elefantes que sujetan la galería, que tiene elementos decorativos tan llamativos también como estas caras en la parte superior, que encontramos cosas semejantes en libros de estos arquitectos, de ejemplos centroeuropeos, en Alemania en este caso. Otro edificio emblemático, que es el Palacio de Justicia. Lo diseñan Julio Galán y Ricardo Boán en 1907. Lo diseñan además para otra ubicación, en la Plaza de España, en el Campo de la Leña, pero no consiguen financiación para construirlo. Es un momento donde Coruña quiere construir un montón de equipamientos en la ciudad para darle esa importancia de capital europea, pero se estaban gastando todo el dinero pues, en derribar las murallas, construir los jardines de Méndez Núñez, construir el ensanche y el saneamiento de la ciudad, y no consiguieron mucho dinero para construir todos los equipamientos que pretendían, ya que querían construir colegios, querían construir mercados, en este caso pues el Palacio de Justicia, el Palacio de María Pita. Entonces no se empezó la construcción del edificio hasta 1917, que volvieron a llamar a los arquitectos que habían hecho el proyecto original, pero Ricardo Boán ya había fallecido de tuberculosis y Julio Galán estaba de arquitecto municipal en Oviedo. Entonces, al final, la dirección de obra la hizo el arquitecto municipal de Coruña en ese momento, que era Pedro Mariño. Para el edificio se inspiran en este palacio, que es el Palazzo Castiglioni de Milán, que todavía existe, aunque es un palacio nobiliar. Otro ejemplo también de Juan de Ciórraga es esta galería, que lo que hace es aburguesar y reformar un palacete del siglo XVIII en la Ciudad Vieja. Otro ejemplo de Julio Galán, de casa de inspiración austríaca, de la Secesión vienesa, conocida como la Casa de los Ojos, que tiene también la curiosidad de que los elementos decorativos de esta casa son hojas de roble, flores de camelia y hojas de laurel, para representar a Galicia. Otro ejemplo vienés, en la calle Real, las escuelas La Vaca, una escuela privada que a día de hoy es pública, pero como una obra social para hijos de cigarreras y pescadores, que tenía dos aulas, una de niños y otra de niñas, y en planta alta la vivienda del maestro y la de la maestra. A día de hoy las aulas se encuentran en este edificio de detrás, también de otro profesor de la facultad, que es de Fernández Madrid, sí, Fernández Madrid, y el edificio de delante, que era de Leoncio Vescanza. El edificio se ha quedado solo como edificio administrativo, donde está la biblioteca, los despachos de dirección, etc. Otro ejemplo en la calle San Andrés, otro más. Este también está restaurado a día de hoy por una antigua alumna de la facultad. La Casa Viturro, que está ahora en restauración, otro ejemplo de inspiración francesa, con su portal. Esta casa la manda a construir un señor de Rianxo, Manuel Viturro Pose, que llegó a Coruña para ser secretario de la Diputación. Entonces, para poderse meter dentro de los círculos sociales burgueses, se tuvo que construir una casa espectacular, con la cual decir, tenedme en cuenta que yo también tengo nivel adquisitivo. Incluso fue la primera casa privada de Coruña con un ascensor. El primer edificio con ascensor había sido el Hotel de Francia un año antes.
de Rianxo es también Castelao, y Castelao le dedica a Manuel Viturro Pose un sainete, que es el barbero municipal, burlándose de él y tachándolo del cacique de pueblo que era este hombre. Así, más detalles, con otra lámpara de la familia Bonenburger. La Casa Rey, que os enseñaba antes, que es uno de los ejemplos donde mejor se consigue uno de los principios que pretendían las escuelas de belgas, austríacas y alemanas, que era hacer obras arquitectónicas completas, piezas de arte totales, tanto por dentro como por fuera, de tal manera que tenemos esta fachada donde se reinterpreta la galería coruñesa y se consiguen cuestiones técnicas tan complejas como este doble curvatura en esta galería de la esquina y también en la cornisa, pero después portales como este, con esas lámparas que os enseñaba antes con forma de pavo real, y grandes elementos decorativos como estos, pues seguramente también con cierta inspiración en elementos decorativos de Centro Europa. Esta es una de las grandes joyas desaparecidas en Coruña, que es esta de aquí, que es la Casa Gradaille, que es una casa que hace Antonio López Hernández para un oftalmólogo, pero la cual desapareció en los 70, y bueno, el antes y después de esta fotografía sí que da un poco de pena, porque también además desaparecieron estas farolas, estos postes para el tranvía, que eran obra de Julio Bonenburger. Otro ejemplo de Julio Galán, que muchas veces también las influencias en el caso español, son de ida y vuelta, ya que Hispanoamérica nos miraba mucho a España y miraba también mucho a Europa, y después nosotros también los miramos a ellos a la hora de hacer arquitectura. Miramos a Buenos Aires, a La Habana, a Ciudad de México. Este es el portal de la casa. También tenemos ejemplos de escultura modernista en Coruña. Aquí tenemos el monumento a Aureliano Linares de Rivas en los jardines de Méndez Núñez, o la tumba de Alejandro Pérez Lujín en el cementerio de San Amaro, o la tumba de los condes de Priegue, también diseñada por Julio Galán en 1902. Este es el plano original de diseño de este monumento funerario. Y después estos, por ejemplo, son vestidos también de la misma época de la condesa de Priegue del momento, que era Elena Miranda y Santos, que fue quien mandó construir la tumba para su marido, que también fue una de las mujeres que tenía dinero y vestía a la moda europea. También son de la exposición Vestir Épocas. Este ejemplo, inspirado en la arquitectura de Glasgow de Rennie Mackintosh, con el portal desaparecido con un ángel en la parte superior, que era una chocolatería. La casa de Jerónimo Arambillet, que os enseñaba antes, también con elementos decorativos inspirados en este caso en unas galerías comerciales de Berlín. Este de Ricardo Boan, inspirado en unas galerías inspirado en la arquitectura belga, con el ladrillo visto, poco habitual en Coruña. Esta casa de Juan de Ciorra, la Ciudad Vieja. Monumento a Concepción Arenal. Este es un ejemplo muy simpático, porque aquí vemos el parcelario original coruñés, con las casas de remo muy estrechitas, donde ya se habían reformado las dos casas colindantes. Entonces el propietario quería embellecer su casa a la moda del momento, y el arquitecto no tiene mucho espacio donde hacerlo, donde llevarlo a cabo. Entonces diseña un gran balcón que sea llamativo, con un elemento decorativo que se repite en la galería y en la peineta de la casa. Y otro ejemplo ya tardío, el modernismo se acaba, según la bibliografía, el modernismo se acaba siempre en la década de 1914, porque con el estallido de la Primera Guerra Mundial, construyendo una arquitectura modernista con tantos elementos decorativos, pues no está muy bien visto estar pasando hambre y que otro al lado te esté construyendo con cariátides
En cambio, España no participamos de la Primera Guerra Mundial, sino que incluso nos enriquecemos de esa guerra mundial, ya que somos de los proveedores de trigo y armas a los países en guerra. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar haciendo arquitectura modernista, cada vez más diluida, como es este caso de Pedro Mariño, hasta finales de los años 20. También, en este caso, muy influenciada por la arquitectura de Buenos Aires. Es el caso de esta transición, es el caso del arquitecto Rafael González Villar, que va a ser el arquitecto más joven en llegar empezar a trabajar en Coruña, ya en los últimos coletazos del modernismo. Entonces nos va a hacer una arquitectura ya más diluida, con menos carga decorativa, y que va a ir después eliminando más y más hasta llegar a la arquitectura racionalista que ya se estaba desarrollando en Alemania y Francia. En este caso, pues la Casa Molina, que es la primera de la izquierda, pues muy inspirada en su maestro Antonio Palacios, o la de la casa de la derecha, la Casa Fajardo, influenciada por el arquitecto modernista italiano Giuseppe Sumaruga, con elementos decorativos como este que estaban en sus revistas. Y ya por último ya la Casa Molina, considerado el último edificio modernista de Coruña, donde, aunque ya las reminiscencias modernistas ya se van acabando, ya nos están plasmando esa modernidad que ya Hofmann estaba desarrollando en Viena unos años antes. Después os decía también que los jardines de Méndez Núñez se le ganan al mar en esa época. Se construyen gran cantidad de pabellones, de los cuales a día de hoy solo se conservan dos: el Quiosco Alfonso, que también es de Rafael González Villar y que lo va a rehabilitar en 1984 el exdirector de esta facultad, Pepe Casabella, el desaparecido pabellón Lino, o también la terraza, que es un pabellón que se construyó en 1909 y en 1919 se ha quedado viejo y gastado, y un empresario de Sada pide permiso para llevárselo a Sada. Lo montan en un barco y en 1923 inauguran al mismo tiempo la terraza en Sada, y que la tenéis aquí, y también la terraza en Coruña, ya un edificio de hormigón mucho más pétreo, más permanente. Lo mismo pasó con el pabellón Lino, que lo tenéis aquí, obra de Pedro Mariño, que al mismo tiempo que la terraza de Sada se llevaba a Sada, este se llevaba para Carballo, y fue un bar en Carballo hasta la década de los 80, donde fue derribado por completo. Y fue sustituido por el Hotel Atlántico. Así, haciendo también pues algún paseo más por Galicia, pues tenemos Ares con ejemplos normalmente realizados por maestros de obras que trabajaban en la arquitectura de Ferrol o en la arquitectura de Coruña, y después pues llegaban a los pueblos y construían copiando elementos decorativos. Incluso los propios arquitectos coruñeses se les llegaron a encargar cosas fuera de Coruña. En el caso de Julio Galán, también era arquitecto de la diocesano de Santiago de Compostela, por lo tanto, cuando hubo que reformar esta iglesia y construir una nueva torre, se lo encargan a él. O este es un caso muy curioso, donde estas escuelas en Ares, construidas por indianos, que en este caso que vivían en Nueva York, lo que hacen es mandar ellos, con el dinero desde Nueva York, mandan también el proyecto para hacer las escuelas. Redes, también tenemos varios ejemplos muy bonitos y llamativos. Esto pues directamente es una vivienda también de indiano. En Arrúa hay esta casa también ya tardía, de los años 20, donde vemos el estilo más depurado, pero con una carga modernista, que lo que más me interesa de esta casa es que está en venta en Idealista, entonces podemos ver los interiores
decorados, que es una cosa también poco habitual. Betanzos, área metropolitana de Coruña, entonces quienes más trabajaron allí fueron también los arquitectos coruñeses. Entonces tenemos estas lámparas de Julio Galán, farolas, perdón, con dragones, o varios edificios de Rafael González Villar, la Casa Núñez, o ya el ejemplo de kiosco de música Art Deco más espectacular que tenemos en Galicia. En Cabanas también, pues la misma área metropolitana de Ferrol. También algún interior y alguna lámpara que ha sobrevivido al paso del tiempo. En Cangas, en este caso, nos encontramos pues, en una zona de influencia tanto de la propia Santiago de Compostela como de Pontevedra, ya que era zona de veraneo. Sabéis que la primera línea de ferrocarril que se construye en Galicia es Santiago Carril, al lado de Vilagarcía. Entonces, entre ambas ciudades, entre Pontevedra y Santiago, trabajaron mucho los arquitectos de ambos lugares. En este caso, esta casa no se conoce el arquitecto, pero por tipología y elementos decorativos, muy probable que sea del arquitecto compostelano Jesús López de Rego, ya que hay casas en Santiago que sí se sabe el arquitecto que son muy semejantes a este chalet. En Cambre, otra vez área metropolitana de Coruña. Chantada, Fene, estas galerías idénticas, barandillas de balcón idénticas las hay en la ciudad de Ferrol, construidas por Rodolfo Ucha. Entonces, en este caso, o lo es un proyecto también más sencillo del propio Rodolfo Ucha, o el maestro de obras que trabajó en Ferrol hizo también esta casa. Otro ejemplo, casi en este caso ya galerías, o la Casa de la Maleta también en Fene, que es un diseño también traído de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Se llama de la Maleta porque el propietario, el primero, el que construyó la casa, se representó a sí mismo con esa maleta con la que se había ido a América y había hecho fortuna para volver y construirse el palacete. Esta también se alquilaba en Idealista, entonces también la suerte de poder ver los interiores. Y Ferrol, como os decía, pues Julio Galán también construyó allí, Eduardo Rodríguez Losada. En este caso, el dispensario antituberculosos que le copió a Pedro Mariño, que había construido antes aquí en Coruña. Eduardo Rodríguez Losada, el Cine Renacimiento. Pero ya, en cuanto en 1909 termina la carrera Rodolfo Ucha y llega a Ferrol, ya se copó el mercado y ya creo que incluso, esto lo digo yo de mi propia suposición, casi evitó que trabajaran los arquitectos de fuera en su ciudad. Este es el primer edificio que construye en 1909 y uno de los mejores ejemplos de modernismo en Ferrol, que no lo vamos a ver bien, pero estas son las barandillas de las que os hablaba antes en la casa anterior. Aquí se ve mejor, son estas de aquí. La pescadería, el Ideal Gallego, que él vivía, este edificio da 2 calles, pues él vivía en el edificio más alto que daba a la otra calle, que ya no se ve aquí por la perspectiva. Las casas Pereira 1 y Pereira 2, en este caso la Pereira 2, él consiguió entre una y otra, que ambas son de 1912, consiguió cambiar las normativas urbanísticas de la ciudad y pasar de hacer un edificio siguiendo las pautas de la arquitectura tradicional ferrolana, que eran las de las normas urbanísticas, a hacer una cosa asimétrica que no tiene nada que ver con el resto, aunque con una composición muy interesante, influenciada en la arquitectura belga de Straubing.
Casa Brañas y el Chalet Antón. En Lugo quedan muy poquitos ejemplos. En este caso es uno de los desaparecidos. Miño, otra vez, otro ejemplo pues de un arquitecto diocesano. O estas lápidas del cementerio aquí lo vemos un poquito mejor en grande, del cementerio de Perves. Otro panteón. En Muros tenemos poquitos ejemplos, pero hay alguno así curioso. Noya, estos por ejemplo son ejemplos más eclécticos, pero también pues, influenciados por la arquitectura modernista. Ourense, que también teníamos a Vázquez Gulías, que era natural de Coruña, pero se gana la plaza de arquitecto municipal de Orense y va a hacer grandes ejemplos en la ciudad. Esta, por ejemplo, esta casa, la Casa Taboada, está recién restaurada y con la intención de ser musealizada. Le hicieron incluso una página de Instagram a la casa, está muy interesante. El Grove tiene pequeños ejemplos, espero que le gusten a Antonio Mariño. Y sobre todo, pues otra de las grandes obras de Vázquez Gulías, recién atribuida hace poquito, que era el Gran Hotel de la Toja, desaparecido por un incendio, que un proyecto de investigación de la Universidad de Santiago ha hecho versiones digitales tan espectaculares como esta. Ordes, con también elementos decorativos muy sencillos. Ortigueira, que Julio Galán, siendo arquitecto de la Diputación de Coruña, pues le encargan estas escuelas municipales, que además las financia Juan Fernández Latorre, el fundador de Estella Galicia, el fundador de la Voz de Galicia. Lo de Galicia iba en la frase. Va más rápido mi cerebro que mi lengua. Y mismo modelo que utilizó después desarrollado para construir este chalet en Luarca, cuando se va para Asturias, para su tierra natal, para ser arquitecto municipal de Oviedo. Otros ejemplos de influencia hispanoamericana. En Padrón esta casa también con elementos decorativos muy centroeuropeos. Pontedeume, otra vez área de influencia tanto ferrolana como coruñesa, con cosas en este caso de arquitecto y cosas de maestro de obras. O esta casa que es previa, pero quería enseñárosla, ya que es una de las casas patrimonialmente muy interesantes que tenemos en Galicia, que está en estado de abandono, que es la casa natal de la familia Tenreiro. Antonio Tenreiro Rodríguez es el arquitecto del Banco Pastor, junto a Peregrín Estellés, considerado el primer rascacielos de España. Su familia provenía de Pontedeume, se enriquecen con empresas conserveras, y esta era esa casa original de la familia que a día de hoy le pasa al lado de la autopista. Entonces se ha quedado que nadie quiere vivir en ella. Desde mi punto de vista tenían que convertirla en un equipamiento. Pontevedra, el arquitecto coruñés Antonio López Hernández se va de Coruña a Pontevedra para ser arquitecto de catastro en Pontevedra, y allí va a construir varios ejemplos. Algunos no se conservan, como este kiosco. O por ejemplo, aquí tenemos la casa del arquitecto César Portela, pues considerado uno de los grandes arquitectos gallegos actualmente, Premio Nacional de Arquitectura, que rehabilitó una casa modernista previa, muy semejante también pues, a este hotel construido por el mismo arquitecto, que a día de hoy no se conserva. O el Instituto de Pontevedra también. Rianxo, el arquitecto coruñés Eduardo Reyes Losada va a construir esta villa para la familia Baltar, que eran médicos en Santiago de Compostela. Rivadavia, tenemos también así algún ejemplo. Ribadeo, la Torre de los Moreno, otro ejemplo de arquitectura indiana.
que por lo visto lo van a restaurar por fin también. Parece que hay esperanza para la arquitectura modernista en Galicia. Y Santiago de Compostela, donde resurge la ciudad gracias a Eugenio Montero Ríos, ya que la ciudad pues a lo largo del siglo XIX fue perdiendo toda su, toda, su vitalidad. Se había quedado solo pues la iglesia y la universidad, un poco también chapadas a la antigua. No había habido inversiones industriales, no había habido ningún tipo de movimiento económico, el turismo, los peregrinos ya hacía un siglo que no se veía uno por la ciudad. Entonces Eugenio Montero Ríos, como diputado por Santiago y siendo presidente de gobierno y ministro de Fomento, manda carros de dinero para Santiago, construyéndose la Facultad de Veterinaria, que a día de hoy es el Parlamento de Galicia, la Facultad de Medicina, restaura la actual Facultad de Geografía e Historia, construye el Centro de San Caetano para ciegos y sordomudos, que a día de hoy es la sede de la Xunta de Galicia, y incentiva de nuevo el turismo gracias a la exposición regional de Santiago de 1909, que por ejemplo este cartel lo pinta Francisco Llorens. Tanto lo van a querer por resucitar la ciudad que le van a construir este monumento del gran escultor de la época, Mariano Benlluरे. Se lo van a construir en la Plaza del Obradoiro, mirando a la catedral, además casi como un poco una ofensa a la catedral, ya que a Eugenio Montero Ríos la catedral lo va a excomulgar porque es el inventor, el impulsor del registro civil en España. Hasta el momento, quienes apuntaban quiénes nacían, quiénes morían y quiénes se cansaban eran la Iglesia. Y este señor es el que impone el registro civil, de tal manera que pasa a ser el Estado, de manera laica, quien apunta a los vivos y a los muertos, cosa que a la Iglesia le pareció fatal. Pocos años más tarde, recuperando la Iglesia un poco de su poder, desplazan el monumento de sitio y está en la Plaza de Mazarelos. Estos son los 4 arquitectos que van a trabajar en la ciudad. Volvemos a ver por tercera vez a Rafael González Villar. Álvarez Reyero, como arquitecto diocesano, va a nacer en León, va a diseñar el ensanche de León y después va a llegar a Santiago, pero después aún se va a ir a Cáceres, a Soria. El Jesús López de Rego, uno de los grandes arquitectos compostelanos, que va a llegar pisando fuerte y construyendo 2 de los mejores ejemplos de la arquitectura modernista en Santiago, pero rápidamente la sociedad compostelana no le va a dejar seguir innovando y le van a hacer construir arquitectura tradicional compostelana de granito, a la cual él se va a dar la libertad de añadirle ciertos elementos decorativos, como alguna cornisa, algún capitel, alguna cenefa, pero bueno, cosas muy sobrias comparadas con sus primeras obras. En este caso es un caso de uno de los escultores de la época, que López de Rego le hace la casa, pero la fachada la decora él y hace casi como si fuera un currículum, empezando por poner ahí su nombre, López Pedre, escultor, y ahora todo el repertorio de esculturas que se le ocurrió al señor en el momento. Y después también es el autor del único pazo modernista. Se considera pazo por la tipología constructiva de una torre, una capilla, que lleva varios años abandonado y se empezó a rehabilitar hace un par de años creo que es de Soraluce la rehabilitación. Así es como estaba antes de empezar la rehabilitación, apuntalado para que no terminara de caerse el edificio. Otro ejemplo más. Bueno, sí, claro. Esta casa está construida en el solar que ocupaba el Palacio de los Condes de Priegue, en Santiago de Compostela. O después otro de los grandes ejemplos del modernismo gallego, que era este edificio Castromil o Quiquibar de Rafael González Villar,
que fue derribado en el año 75 para construir un aparcamiento para que pudieran aparcar los peregrinos que venían al Año Santo compostelano del año siguiente. Bueno, los peregrinos no, que vienen andando, el resto de turistas. También la casa de detrás, que es la Casa Rosende, también va a ser obra de Rafael González Villar. Y en este edificio, desde mi punto de vista, yo creo que es la única vez que se unió el Colegio de Arquitectos para una misión conjunta, que era evitar que derribaran este edificio. Tuve una pelea escrita y verbal muy grande con el alcalde de Santiago de ese momento. El Colegio de Arquitectos y parte de la población de Compostela defendían que no se derribase por la importancia de su arquitecto, Rafael González Villar, y pues uno de los mejores ejemplos de la época. La otra parte de la sociedad, junto con el alcalde, lo consideraban una pastelada, una horterada que no tenía que ver nada con la ciudad de Santiago, y al final son los que lo derribaron. Como os decía, la exposición regional de 1909 también consiguió volver a poner a Santiago en el mapa. Se construyó una exposición en donde está actualmente el campus sur de la Universidad de Santiago, y se construyeron varios arcos y pabellones, todos temporales, de distintos arquitectos. También una manera un poco de incentivar y de volver a modernizar la arquitectura compostelana. Este pabellón, por ejemplo, que era el pabellón central, se inspiró claramente en el Petit Palais de París. Este otro, que era el pabellón del Círculo Gallego de La Habana, se inspiró en el propio Círculo Gallego de La Habana, en miniatura. Y este es el único pabellón que ha sobrevivido de todo ese conjunto, que era el pabellón del Recreo Industrial, obra del arquitecto Antonio Palacios, que es este de aquí, que a día de hoy es una guardería, y que es un cachito del Palacio de Telecomunicaciones de Madrid, considerado una de las grandes obras de Antonio Palacios, que la estaba construyendo en el momento de hacer este pabellón. Vila García, encontramos también varios ejemplos, en este caso la desaparecida Casa de Baños, de un arquitecto pontevedrés, o varios chalés de esa burguesía compostelana o pontevedresa que se iba a veranear a Vila García. Incluso mausoleos del cementerio. Y ya por último Vigo, que estos van a ser los tres grandes arquitectos que vayan a trabajar en el Vigo de la época. Miguel Pacebis va a estudiar en París y va a llegar para ser arquitecto municipal de Vigo, y va a construir cosas súper relevantes para la arquitectura viguesa, muchas veces influenciado también por estilos medievalistas. Y este es el conjunto más espectacular porque construye la calle entera. También Gómez Román, el edificio Simeón, la Casa Mulder, o el monumento a Concepción Arenal. Que Concepción Arenal, como sabréis, era ferrolana, vive gran parte de su vida aquí en Coruña. Fue la primera mujer española en estudiar en época moderna en una universidad española. Disfrazada de hombre, la pillaron, como era muy buen alumno, le hicieron una prueba de validez, la sacó una notaza y le dejaron seguir asistiendo a las clases, pero sin que la vieran los compañeros, vestida de mujer y oculta detrás de un biombo. Terminó la carrera, no le dejaron ejercer, pero ocupó pues todos los conocimientos para trabajar por el progreso de la mujer y los derechos de las trabajadoras y de las presidiarias, porque fue visitadora de cárceles y defendía que una mujer educada una mujer con educación nunca iba a permitir que su hijo fuera un inculto, de tal manera que es lo que representa el monumento a Concepción Arenal que hay en los jardines de Méndez Núñez, construido por Rafael González Villar, que os lo enseñaba antes, que tiene un águila con una serpiente. El águila con la serpiente representa la libertad en general, pero están apoyados sobre un libro, lo cual significa la libertad que da la educación.
nos ha demostrado el siglo XX y XXI que eso las personas educadas van a delinquir menos y demás, y vemos con los políticos que hemos tenido que no es cierto, pero bueno, sus intenciones fueron buenas y consiguió grandes progresos para España. Uy, he vuelto para atrás, perdón. Y más ejemplos. En este caso, bueno, este chalet que a día de hoy está rodeado también de edificios, y en su momento era las afueras de Vigo, una zona de ciudad jardín, también de veraneo de los propios vigueses. Y los chalés de las afueras de Viveiro, que también están casi todos ellos en venta, y gracias a eso podemos ver estos interiores, aunque sean neorrenacentistas, pero espectaculares. Y hasta aquí. Muchas gracias. Espero que os haya gustado este paseo por la arquitectura modernista gallega. Con eso quiero también un poco enfatizar el patrimonio que tenemos, aunque es uno de los patrimonios menos conocidos. Por suerte, pues estamos poniendo en valor nuestro patrimonio románico, restaurándolo y demás, pero bueno, que tenemos también un patrimonio modernista de principios de siglo muy interesante. En casi todos los casos son edificios protegidos, pero eso no significa que estén en el perfecto estado de conservación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, perdón, el micrófono. Me gustaría primero decir que me parece increíble todo el trabajo que hay detrás de este proyecto, de lo que decías ahora, de poner en valor toda la arquitectura que hay en Galicia, que muchas veces cuando vamos a investigar o se buscan referencias o lo que sea, nos vamos ya no igual a nivel nacional sino internacional a buscar afuera, cuando tenemos aquí un patrimonio impresionante. Y quería preguntarte una cosa sobre el inicio de la presentación, que comentabas que cuando acabaste la carrera empezaste todo esto como un poco como un hobby, aunque ahora pues se ha extendido ya este proyecto. ¿Cómo fue esa transición de, pues me apetece a mí dibujar edificios, a vamos a hacer esto algo más grande? ¿Cómo fue ese...? Pues fue paulatino, pero yo como digo, a veces las ventanas se abren solas y lo que hay que hacer es aprovecharlas. Entonces yo empecé haciendo dibujos, empecé trabajando con Sonia Vázquez Díaz, que seguramente ha sido profesora vuestra. Sonia fue de las que más me empujó, siga haciendo cosas como esta, divúlgalo, enséñalo. Fui con ella al Mercado de las Nubes en San Agustín a vender estos dibujitos. Ella también tenía un proyecto gráfico en el mismo momento de viñetas de humor negro, entonces íbamos, lo pasábamos bien. Pero el gran empujón fue, gracias a esas postales, es cuando te empieza a conocer la sociedad coruñesa, y entonces, como me decía Sonia, tu proyecto tiene éxito porque estás pintando las casas de los ricos. Entonces los ricos son los que tienen los 3 euros que cuesta la postal para promocionarte casi. Después con el Instagram, pues a la gente le gusta, ha coincidido con una época donde ciudades como Ferrol o Ferrol o Zamora han puesto en valor su arquitectura modernista, la han restaurado, la han turisticado, han hecho mapas turísticos, y entonces al final, aunque muchas veces no nos demos cuenta de que esas cosas están sucediendo, tampoco nos damos cuenta de que se empiezan a llevar los pantalones de campana, pero Zara lleva un año metiéndonoslo por los ojos y ahí vamos todos a comprarnos los pantalones de campana. Pues esto es una cosa parecida. Los coruñeses al final empiezan a ir por la calle, empiezan a ver las fotos que les estoy subiendo a Instagram, les gusta, y después lo más curioso es que los primeros en llamarme para hacer alguna actividad fue Santiago de Compostela, que, como os decía, Coruña llegó a tener 150 edificios modernistas. Santiago tiene 30 y tuvo 30. Bueno, tuvo 31 con el edificio Castro 1000. Me llamaron, y ya tener ese apoyo público de una
entidad que se interesa por tu trabajo, pues ya te empieza a dar visibilidad para seguir aumentando el proyecto. De todos modos, esto va a estar mal que os lo diga, que Miguel Abelleira no me pegue, que la arquitectura es muy bonita, y lo veis vosotros en la carrera, que es una disciplina muy bonita porque es muy amplia, te pueden gustar las estructuras, te pueden gustar las instalaciones, te puede gustar proyectar o el urbanismo, que siempre hay como un campo muy amplio de trabajo. Pero es una profesión muy dura. Pues yo también intento dedicarme a la arquitectura construida, y es muy duro, son procesos muy largos, tienes que tratar con clientes y con constructoras, que sobre todo las constructoras no van a querer lo mismo que quieres tú. El día que os encontréis una constructora que os dice sí a todo, leed la letra pequeña, porque a saber por dónde os la están colando. En cambio, esto es todo lo contrario. Esto es un proyecto que a mí solo me ha dado alegrías. Una alegría estar aquí con vosotros hoy, enseñándoos esto que me encanta. Después, pues eso, los dibujos, la gente te viene a una visita guiada. Hago las visitas guiadas con Joaquín Fernández Travieso, que es guía de turismo y oficial de turismo de Galicia. Hicimos una visita a Ferrol este fin de semana, financiada por el Colegio de Arquitectos, y la gente, que la mayoría eran coruñeses, fue como, pero qué maravilla es Ferrol. Todavía nos han dicho que Ferrol es fea y Ferrol es muy bonita. Claro, entonces claro, cuando ves a la gente reaccionar de esa manera, pues todos son alegrías, todo es felicidad. Encima te aplauden. Yo hice una obra en Mato Grande, hice una vinoteca en Mato Grande, y ni me invitaron a la inauguración de la vinoteca. Ni me dieron las gracias. Me pagaron la factura y Santas Pascuas. Entonces como, jolín, 2 años de esfuerzo para hacer la puñetera vinoteca del diablo, y no te lo agradecen. Y quedó bien, y me la nominó el CESCA, el Consejo Superior de Arquitectos de Galicia. Entonces, bueno, pues esto al final, dices tú, pues algún día se acabará, algún día la gente se hartará del proyecto, pero yo voy a seguir con algo parecido por eso, por las alegrías que dan y, y seguir, y poder seguir, tener eso, el ánimo de levantarse al día siguiente por la mañana. ¿Algún comentario más? ¿Os animáis? Si no, ya le dije a Alberto que si no os animabais, os traía un tema de debate. Bueno, Alberto, muchas gracias por este collage novecentista que nos has traído hoy. Pero a mí me gustaría que nos contases qué es eso del modernismo, pero más resumido, o sea, qué es. Porque claro, aquí hay cosas que están muy bien, ¿no? Como la Casa Pereiro, con esas cosas ovaladas y tal, o la Villa Molina así, con las fachadas losianas y tal, pero luego hay pasteladas como las del Grove y de otros sitios, ¿no? Que es lo que más hay. Muchas gracias. Sí. Pues mira, te agradezco la pregunta, pues sí que empecé diciendo que era el modernismo, pero sí que el 90% de lo que os he enseñado hoy es modernismo entre comillas. Porque claro, esa modernidad que significa el nombre de modernismo, esa arte nueva, liberty en italiano, que es la libertad claro, se venía de un estilo académico, un estilo reglado, donde las facultades de arquitectura te decían tienes que hacer esto de esta manera, y llega un momento que hay ciertos arquitectos en toda Europa que le dan un puñetazo a la mesa y dicen mira, se acabó, queremos ser creativos, queremos ser artistas, y surgen cosas como esta. La propia Emilia Pardo Bazán, que viajó muchísimo, se movió en muchos círculos por toda Europa, sabía un montón de idiomas. Ella decía que aquí íbamos de modernos, pero solo de cara a la galería, que era la moda. Íbamos por el tema de la moda. Hay varios ejemplos en Coruña, donde a lo mejor el propietario, bueno, en Coruña y en otros sitios, pero en Coruña sé de varios, de un par de ellos, donde el propietario no tenía dinero para hacer una casa completa, entonces le pedía al arquitecto que le derribara la fachada de su casa y le construyera una fachada modernista. Punto. Se estaban haciendo casas nuevas completas, pero que la distribución interior seguía siendo una distribución decimonónica.
Por lo tanto, no estaba viendo esa modernidad, nos estábamos quedando solo en lo superficial, que era lo que veían los vecinos, que era esa moda de tener un bonito adorno, cuantas más caras mejor, y si en una de las caras puedo representar a mi hija, pues ya nos coronamos. Claro, lo que pretende el modernismo es eso, es esa modernidad con respecto a la arquitectura académica, el modernismo lo diferenciamos fácilmente por esa carga decorativa, pero no es solo la carga decorativa, sino pues son el empleo de los nuevos materiales, como el hormigón, como el acero, utilizar los vistos, que la gente vea que estás construyendo en hormigón y que estás construyendo en acero. Hay casas académicas en Coruña construidas con estructura de acero, pero el acero no lo ves ni aunque lo busques, porque era una forma de construir más fácil, pero queriendo aparentar que lo estás haciendo en piedra y en vigas de madera como toda la vida. El modernismo da las pautas para después transicionar a la arquitectura moderna, a la Bauhaus, al Art Deco de una manera fácil. Claro, porque al final siempre los estilos son una cosa paulatina. En Coruña, en cambio, eso, pues muchos maestros de obras que han estado trabajando en construcciones de primer orden, como a lo mejor la Casa Rey en Coruña, que sí que es plenamente modernista, llegan al Grove, porque lo has dicho tú, porque la Toja es uno de los mejores ejemplos, el Gran Hotel de la Toja es de los mejores ejemplos que hay de buena arquitectura, se quedan solo eso, en decoraciones de ventanas y de fachada, porque también era más barato que construirte una casa entera y al final lo que querías era estar a la moda, ponerte un vestido bonito, en vez de pensar si tienes que dejar de lado el patriarcado, el pasarte al feminismo y esas cosas. No te haces tanto planteamiento. Gracias, Antonio. ¿Os animáis? ¿Alguien más a preguntar algo? Bueno, perdón, que tengo el micrófono y no lo uso. Pues venga. Si os arrepentís podéis preguntar en cualquier momento. Pero os traía un pequeño tema de debate, que si no queréis intervenir tampoco pasa nada, pero os lo lleváis para casa y lo cocináis en casa. Esto es el Palacio Real de Berlín. Se empieza a construir en el siglo XV, pero la gran reforma que llegó al siglo XX es del siglo XVIII, un gran palacio barroco. Era el palacio principal de los reyes de Prusia. Como sabéis, la Segunda Guerra Mundial arrasa Alemania, arrasa sobre todo Berlín, que la bombardean por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, y llega así al final de la Segunda Guerra Mundial. Medio en ruinas, naves enteras, alas enteras del edificio caídas, y con la mala imagen de que Hitler había dado varios discursos desde el balcón central de este edificio. Por lo tanto, el nuevo gobierno decide derribar lo que queda del edificio y construir un Palacio de la República. Un edificio de movimiento moderno, un edificio con toda la modernidad que podía haber en el momento, con la mala suerte de que este edificio, el vidrio de la fachada, ese vidrio con esos reflejos tan bonitos, ese color tan bonito, estaba construido con un elemento radioactivo. No era amianto, era una cosa parecida, pero no era amianto. Lo leí ayer y ya se me olvidó la palabra. Y entonces aprovecharon la excusa de que este vidrio pues había que cambiarlo por otra cosa menos nociva, para poner sobre la mesa el tema de por qué no volver a reconstruir el palacio barroco. Una cosa que un italiano no se hubiera planteado nunca, los alemanes al poco ya empiezan a construirlo y en 2020, o sea, hace 5 años, nos inauguraban este nuevo palacio real de Berlín, habiendo derribado para ello el Palacio de la República.
Esto, pues ahora, pues a día de hoy ya nos lo tenemos que comer, nos queda simplemente como un tema de debate sobre qué pensáis sobre el haber derribado el Palacio de la República para reconstruir el Palacio Real de Berlín, pero os traigo otra cosa todavía más reciente. Este edificio es el edificio de Correos de Belgrado, un edificio modernista, considerado el edificio modernista más importante de la ciudad de Belgrado, aunque es muy tardío, del año 29. Tenía también pues, elementos inspirados en la arquitectura bizantina que caracteriza a los países de Europa del Este. También lo bombardean en el año 44, en la Segunda Guerra Mundial, y construyen este otro edificio, un edificio racionalista, mucho más sobrio, obviamente, un edificio también pues dentro de esa arquitectura soviética, y edificio del año 47 que deciden derribarlo para reconstruir de nuevo el Palacio de Correos, del cual no tienen nada de documentación. Saben quién es el arquitecto y punto. No tienen los planos, no tienen nada. Tienen que sacar los planos y la volumetría a partir de las fotografías de época. La cuestión, estáis viendo lo que pone debajo de las fotografías. 2025. Acaba de ser derribado hace unas semanas el antiguo el edificio de Correos racionalista. ¿Qué opináis? Ahora espero que no me os quedéis callados, ¿eh? Quiero saber vuestro punto de vista. En este caso estamos hablando de cosas reconstruidas. Hay zonas de Europa que están también construyendo en lo que mi profesor de quinto de proyectos, Iago Seara, llamaba estilo remordimiento, que era, pues eso, construir con estilos arquitectónicos de hace 100, 150 años, 200, etc. ¿Qué opináis vosotros? Veo que movéis las cabezas, pero no levantáis la mano, ¿eh? Hoy de historia, porque hablamos de que había X movimiento que tenía muchísima base teórica y que después se intentaba, y que, claro, mientras duraba el movimiento, con toda esa base teórica, que tiene sentido los edificios que se construyen así, pero en el momento en el que se produce una banalización de... no me acuerdo exactamente la expresión, pero me acuerdo de la palabra banalización, y me parece que me parece la palabra perfecta. Y me parece que es lo que pasa, o sea, que han visto solo la forma, pero que no saben todo, o sea, cómo se llegó a ese primer edificio. Lo que dices ahora, que no tiene ni planos, no sé, me parece poco lógico. No, esa es toda mi aportación, la verdad, no... Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo, primero de todo, no soy arquitecto, estoy aquí de infiltrado, soy historiador. Y lo que quiero decir es que, sobre todo lo de Berlín, fue política. En los dos casos. O sea, derribar el Palacio Real fue bombardeado en la guerra. Quedó bastante íntegro, quiero decir. Con menos de eso se reconstruyeron cosas en Polonia y en Alemania, de toda Europa del Este, en los años 50, con mucho menos que eso. Ese edificio podría haber sido perfectamente restaurado, ¿eh? Pero las autoridades de la RDA derribaron ese edificio por lo que simbolizaba, porque era un símbolo no tanto del nazismo como del imperialismo prusiano. Por eso, antiguo régimen. Sí, del anterior. Y el comunismo viene a eliminar todo eso, a barrer todo eso, y entonces hacen el gran Palacio de la República, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cae el comunismo y volvemos a hacer la misma historia. No aprendemos, volvemos a hacer lo mismo.
Ha caído el comunismo y ahora hay que derribar el símbolo del comunismo. ¿Qué pasa? ¿Que podríamos haber hecho ahí arquitectura contemporánea? Sí. Pero la gente tiene nostalgia de lo que había antes. Entonces, yo lo siento por vosotros, por los arquitectos, pero es que lo que vendéis ahora yo no sé si la gente lo compra mucho. A lo mejor dentro de 40 años diremos, qué ejemplo más bonito de arquitectura del año 2025. Pero hoy en día a la gente le mola más ver ese pasticho rehecho. Es un pasticho rehecho, quiero decir, porque por dentro es nuevo. Por dentro es un edificio nuevo, recubierto de plaquitas de piedra que recuerdan lo anterior. Porque realmente ni siquiera son volúmenes de granito como probablemente fuera originalmente, sino que dentro es todo hormigón y fuera le han puesto plaquitas que lo recuerdan. Bueno, realmente, pero gusta, queda bonito, queda estético, en las fotos a los turistas les queda guay, que tampoco tienen ni idea de lo que hay ahí. Bueno, en fin, es lo que el hay. Palacio de la República a los turistas les encantaba, que llegaban todos allí a hacer la foto en el reflejo de la torre de la catedral. Si hubiera aguantado 10 años más, sí hubiera molado. Lo tiraron en el 2008. Le pasó como es lo que siempre decimos nosotros, el edificio del mercado de la Plaza de Lugo, el de los años 40. Sí, el de Antonio El de Tenreiro. Antonio Tenreiro se tiró en los 50, primeros años 50, se tiró en los primeros 2000 porque era un edificio racionalista, el racionalismo no gustaba, no estaba de moda en esa época, lo tiramos. Hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza. Pero es cuestión a veces de pasar de esa fase de viejo, esto cuando se tiró en 2008 era viejo, aún no había pasado a ser antiguo. Pero sobre todo tenía la carga política. La carga política de que ese era un símbolo de la RDA, un símbolo de un régimen caído, de un régimen policial asqueroso. Y lo de Belgrado es lo mismo, pero distinto. Es lo mismo, pero distinto. Porque, claro, se nota que en Alemania hay más pasta y Alemania va por delante siempre. Ese edificio del año 47 podrían haberlo hecho perfectamente en los años 30, porque podría ser perfectamente un edificio racionalista de Mies van der Rohe. Bueno, de Mies de la justo Bauhaus. no, pero de la Bauhaus. sí. Es un Bauhaus eso. En el 47. En fin, Belgrado iba un poco con retraso, ¿no? Y están haciendo, claro, rehacer. Ya en el 29 hicieron eso muy tarde, que se tenía que haber hecho en el año 15 o en el 12. En el 47 hicieron lo otro y bueno, es un poquito más tarde todo. También nosotros hicimos tarde la Casa Rey, que es de Sí. 1911, y en Centro Europa hubiera sido en 1902. Sí, Pero bueno, pero eso no tiene nada que ver. Pero es Cada el mismo uno va tiempo. en su momento. Sí, van en su momento y es la misma línea. Pero sí que era un edificio, este caso, el edificio del año 47, es un edificio muy representativo de su momento, Sí. tanto histórico como arquitectónico. Entonces también si nos dedicamos a borrar todos los edificios de la antigua URSS, estamos también borrando parte de nuestra, bueno, están borrando parte también de su historia. Es que es borrar la historia, que esa es la cuestión, esa es la política. La política es borrar, o sea, es una mala política, es eliminar los símbolos de la historia que para bien o para mal representan un periodo. Eso es un problema. No hay que tenerle la estatua a Stalin, no hay que tenerle la estatua a Franco, pero si nos dedicamos a tirar todos los símbolos de un periodo es Joaquín, como... aquí no pasa yo no he nada. venido aquí para hablar contigo. Quiero hablar con ellos. Ya está, yo quería colocaros, daros el otro enfoque. Ahora habláis vosotros que sois los arquitectos. Yo creo que el mejor homenaje que hubiese hecho Alemania a su tradición de Semper y Schinkel y todo esto es haber cogido el Palacio de la República, haberle quitado algún trozo y haber hecho en esos trozos la cosa esa barroca, incluso haberlo excavado en algún trozo también y haber sacado los poblados teutónicos y hacer así una cosa en plan Libeskind, y yo creo que eso Sí, hubiese sido un museo, ¿cómo hubiese es? sido Un museo etnográfico, ¿no? hubiese sido lo que es la isla de Berlín y bien, y dónde está. Bueno, dices tú algo ahora, ¿no? No, porque después son tan contradictorios como el hecho de haber reconstruido el Palacio Real de Berlín, pero después pedirle a Chipperfield que haga una ampliación del Altes Museum en estilo contemporáneo, ¿no? Cuando podían haber hecho otro cachito de pabellón, remordimiento. No sé, yo pregunto, ¿eh? Os veo poco reflexivos, ¿eh? Que aquí podéis decir tantas bobadas como queráis. Miguel Abelleira no está, está de extra.
Que esta es la fecha, ¿qué? Durante esta semana mandáis vosotros. Hay un caso, pero claro, también 100 años antes, que es que en Venecia, de la noche a la mañana, se cae por su propio peso el campanile de Venecia. Y entonces sacan un concurso internacional para construir un nuevo campanile para Venecia. El propio Adolf Loos hace un diseño que nunca he visto, pero bueno, por lo que he leído, un diseño de campanile moderno. Moderno o modernista, pues en 1902. Pero al final deciden reconstruir el mismo campanile. Reconstruirlo, además, era de ladrillo, ya tienen la experiencia de que se ha caído porque no, la estructura puede ser mejor, entonces deciden reconstruirlo con una estructura de hormigón armado. Y ahí tenemos el campanile de Venecia, idéntico al anterior, pero con una estructura diferente. Lo mismo hicieron años más tarde, que arde la Basílica de San Pablo de Roma, y dicen que como van a perder una de las basílicas paleocristianas más importantes de la cristiandad, que hay que reconstruirla, y la reconstruyen, y además aprovechan para quitarle todos los elementos románicos, góticos, barrocos y de todos los estilos. Pero en cambio después el Coliseo se restaura. No se restaura, sino que se mantiene la ruina, se ponen unos elementos contrafuertes para que no se siga cayendo más parte del Coliseo, pero tenemos una ruina, no nos han reconstruido el Coliseo como si fuera un palacio de deportes. Claro, hay distintas corrientes en el campo de la restauración. A día de hoy, Italia es la defensora de restaurar lo restaurable, mantener las ruinas y conservar las cosas como están para el futuro. Por ejemplo, el Panteón de Roma está en el estado que está porque se ha ido restaurando desde hace 2000 años continuamente y lo tenemos prácticamente intacto al principio. En cambio, Alemania, hay que tener en cuenta que, claro, la bombardean de arriba abajo, la dejan sin un edificio patrimonial y deciden reconstruirlo todo, y a día de hoy siguen reconstruyendo. Lo mismo le pasa a Polonia. Francia ya venía de esa herencia de Viollet-le-Duc de restaurar y reinventar, pero España ha ido jugando entre ambos bandos. Estamos más del bando italiano que del bando alemán. Pero también por eso os preguntaba, porque en parte me interesaba saber pues vuestra opinión de cómo lo veíais desde los... No, y que digo, que ya sé que has venido a hablar con ellos y no conmigo, pero ya que no hablan, pues hablo yo. Vamos a ver, yo hago una diferencia muy grande. Una cosa, no es lo mismo, restaurar un palacio como el de Berlín, 70 años, reconstruir un palacio como el de Berlín 70 años después, que lo de Venecia. Quiero decir, cuando te ocurre una desgracia que se te cae de repente porque hay un terremoto, o por ejemplo lo acabamos de ver ahora en Talavera de la Reina, que la riada se ha llevado el puente romano, pseudo romano, en fin, lo de puentes romanos en este país tenemos que hacernoslo mirar porque romanos no queda ninguno, pero en fin, son todos medievales, decimonónicos, etcétera, pero imitando. ¿Qué vas a hacer? Un puente de Calatrava ahí. Ahora que veíamos que la UNESCO acaba de reconstruir en Bagdad, era la mezquita... No, en Damasco. En Damasco, la mezquita mayor, porque la bombardearon los americanos durante... No, el ISIS, hombre. Ah, el ISIS. Ay, bueno, claro, sí, perdón. Sí, los americanos son los malos de todo, pero me bailó la neurona, lo siento. No, pero a ver, sí, si es una desgracia y es una restauración inmediata, yo creo que sí que es como Notre Dame, tienes que intentar volver a recuperar lo que había. Pero 70 años después reconstruir el Palacio de Berlín, eso sí que es un poquito cantoso.
Sí, yo tampoco le veo el sentido. Y además, yo me gustaba el Palacio de la República, era muy defensor de ese Palacio de la República. Yo este edificio lo conocí ya en su último adiós. Ya estaba que se caía solo, pero, pero aún así era un edificio. Hemos visto cómo se ha restaurado la Villa Saboya, hemos visto cómo en Bruselas restauran las casas, estos grandes palacetes modernistas y cada vez puedes visitar alguno más. Pero bueno. Bueno, yo creo que también, además, lo que dice él de, bueno, es una desgracia, hay que reconstruirlo tal y cual. Es verdad que, por ejemplo, cuando Bolonia en la Segunda Guerra Mundial se bombardea, hay una crisis, entre comillas, un comentario muy fuerte de vamos a reconstruirlo todo, vamos a reconstruirlo todo. Y hay un ejemplo de una iglesia que se queda, en la que sí se notan las partes que se cayeron, y en mi opinión es mucho más bonito que el resto de cosas que se pueden ver hoy en día que no te das cuenta, ni cuándo se reconstruyeron, ni en qué año se cayeron, ni nada. Siguen siendo iguales que eran hace 200 años. Entonces, que una desgracia hay que reconstruir todo, hay que estudiar caso a caso, yo creo que más que decir, venga, arriba todo otra vez. Pero bueno. Coincido en eso, que hay que estudiar caso a caso. Aquí te tiran una bomba en la ciudad vieja de Coruña y obviamente pues la colegiata, ya que es de lo poquito que nos queda medieval, pues habrá que salvarlo, supongo yo. No sé, es una hipótesis. Pero hay cosas pues que a lo mejor no hace falta, no lo sé. Sí. Yo creo que es bonito, ¿sabes? Esa iglesia es preciosa básicamente porque se nota dónde se cayó y cómo se reconstruyó. Que es la de la UNED ahora, ¿no? La biblioteca de la UNED, sí. La gliptoteca de Múnich también se bombardeó en la Segunda Guerra Mundial y años más tarde se reconstruyó la parte que faltaba, pero con otro tipo de ladrillo, de tal manera que entiendes que era lo antiguo, que era lo nuevo. La propia Colegiata de Coruña tiene una ampliación de finales del siglo XIX de Juan de Ciórraga, pero se nota perfectamente cuál es esa ampliación. Y podemos... Pero como pasó en Notre Dame, que, o sea, yo también estoy a favor de lo que dice él, porque es que si no, la percepción del público mismamente, que cuando fue lo de Notre Dame todo el mundo, no, es que Dios mío, es gótico, y a ver, eso era del siglo XVIII, era de Viollet-le-Duc, ¿sabes? Tampoco era, no sé, que si lo que haces nuevo lo diferencias, ya gente que no tenga conocimiento de, pues, de ese edificio, de ese estilo, tal, también es consciente de lo que ha pasado. Claro, después muchas veces la línea también está entre rehabilitación, restauración. Restaurar, devolviendo las cosas a su estado original, porque es el caso del Partenón de Atenas. Ese edificio se bombardeó, estalló por ser el almacén de polvorín, las piedras acabaron todas ciscadas por la Acrópolis y llevan no sé cuántos años estudiando piedrita a piedrita para reconstruir el Panteón con sus propias piedras, menos las que están en el Museo Británico de Berlín, que esas obviamente hay que meter un barco. Ay, por Dios, yo ya estoy en encefalograma plano, lo siento. El Británico de Londres, esas hay que meter aviones y barcos por medio. Pero bueno, han hecho nuestros estudios minuciosos que te miran hasta el polvo de la piedra, para hacerlo de una manera completamente fidedigna.
En el caso de que dices de París, pues también se supone pues, que tenían los planos de Viollet-le-Duc, se reconstruyó en base a esos planos, las esculturas y piezas decorativas estaban desmontadas para ser restauradas, entonces simplemente volverlas a colocar. Tiene cierta coherencia, ¿no? Fue como el campanil de Venecia, ha sido una catástrofe, pues, pero sabemos cómo era y lo tenemos de ayer. En este caso es 70 años más tarde, habiendo otro edificio por medio, no quedando ni los cimientos del edificio anterior. No, a ver, es que lo que tú has dicho es muy importante. Es caso a caso. Tiene que ser caso a caso, porque, por ejemplo, hablábamos de eso, de lo que decía yo, de los Escolapios de Madrid, algún edificio más. No son edificios o el que tú decías de Bolonia, no son edificios súper mega simbólicos, son edificios que están ahí. Y entonces, bueno, ahí sí que se interviene más. Ya sé que a los arquitectos os molaría meter la pata en Notre Dame y hacer ahí una cosa súper guay y una mega tal. A muchos, no digo todos, a muchos. Pero daros cuenta de lo polémico que es. Notre Dame es una imagen, Notre Dame es un símbolo, e iba a ser eternamente discutido. Iba a estar eternamente discutido y a los 20 años iban a decir, no, ¿cómo hicimos ese horror? Tíralo. Y volveríamos otra vez a tener obras. Y vuelta a hacer obras. No, y otra vez al debate. ¿Lo hacemos antiguo o lo hacemos nuevo? Entonces, cuando es algo tan simbólico, es imposible porque la sociedad demanda que el símbolo esté ahí. Y por otro lado... Ese es el problema, ¿eh? O sea, quiero decir, es tan sencillo como eso. Es lo que al final ahí manda la sociedad. Por otro lado, también se supone que esa arquitectura estrella ya la han sacrificado. Lo decía Colas en 2014 en la Bienal de Venecia, que ya había muerto la arquitectura estrella. Bueno, no murió, se suicidó porque gastar 700 millones en una ciudad de la cultura, pues obviamente no era razonable. Entonces, claro, bueno, supongo que a día de hoy ya no tenga sentido, ¿no? Ponerle un capuchón a la Catedral de París. Ya estaréis cansados. Además, os empieza dentro de un ratito el taller. Un taller. Ay, mira, y al final me dijeron 2 horas. Dije, mira, una conferencia de 2 horas no, porque los mato a todos. Y me muero yo con ellos. Pero bueno, casi sí que se ha acercado a las 2 horas. Así que bueno, mil gracias a todos. Y el debate que os quede por ahí en algún rinconcito del subconsciente para su momento. Gracias a todos de nuevo. ¿Querías añadir algo? No, te quería dar las gracias, nada más. O sea que, bueno, gracias sobre todo por lo que haces, por el estudio que llevas a cabo. Yo creo que es un trabajo invalorable, o sea, no tiene manera de lo que llevas a cabo. Entonces, bueno, gracias por contárnoslo y espero que vuelvas muchas veces y que disfrutes de la fecha.